La palabra de Dios ya ha sido leída en Santiago capítulo 4, versículos 13 al 17. Y el título de este sermón es similar a los de los domingos pasados, pero en esta oportunidad es sometiéndonos a la voluntad de Dios. Hemos sido confrontados en estos domingos con la mundanalidad que, por decirlo de algún modo, día a día se pega en nuestras vidas. El apego a las cosas del mundo, a su sistema opuesto a Dios, es lo que está en la base de nuestros pleitos y luchas en la comunidad de creyentes. Al buscar la amistad con el mundo, nos pasamos al bando de los enemigos de Dios. Pues al pertenecer a Dios y darle la espalda en favor del mundo y sus caprichos, es como si cometiéramos adulterio espiritual y faltáramos así a nuestra promesa de fidelidad. Hay otro aspecto de la mundanalidad que desafía la fidelidad del creyente. Esta es la actitud de independencia y autosuficiencia. Y este es el resultado natural del orgullo que ha venido a reinar en los corazones. Hemos visto que debemos someternos a la voluntad de Dios y así disfrutaremos de la sobreabundante gracia de Dios. También que debemos someternos a la palabra de Dios y así disfrutaremos de su luz y calor, su guía y el compañerismo cristiano. Ahora nos hace un llamado urgente a que nos sometamos a la voluntad de Dios, que renunciemos a toda autosuficiencia y a que vivamos dependientes de Él, que es fuente de todo bien. Veamos entonces la actitud arrogante, los versículos 13 y 14, la norma a seguir, el versículo 15, y el resultado de insistir en la autosuficiencia, los versículos 16 y 17. En primer lugar, entonces, la actitud arrogante, versículos 13 y 14. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hay urgencia en el llamado de atención. Es como si dijera, ¡hey! ¡Ustedes! Ellos estaban acostumbrados a planear sin considerar la voluntad de Dios. Aunque el llamado es a algunos, con todo, quienes descuidan la providencia divina no son pocos. Simplemente dan por hecho que lo que planean llevar a cabo cuenta con el beneplácito divino. Creen que por el solo hecho de que el pensamiento pasó y se detuvo en su mente, ese pensamiento debe ser bueno. ¿Cómo no va a ser bueno si se me ocurrió a mí? Pero no es solo el pensamiento. Pues al pensamiento lo acompaña la acción avasalladora, el ímpetu irrefrenable, la voluntad decidida. Estos han ignorado que por razón de la corrupción que todavía les queda, no quieren ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también quieren lo que es malo. Lo dice nuestra confesión, capítulo 9, artículo 4. Han olvidado la sentencia divina de Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?
O el lamento de David en el Salmo 19, versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. El error de base de esta actitud arrogante es la orientación que han dado a sus vidas. Sus vidas no están orientadas coram Deo, de cara a Dios. Pues vivir así es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Ellos comenzaron a vivir como si Dios no existiera. Se volvieron ateos piadosos, si cabe la expresión. Dicen que creen en Dios, pero en sus vidas no lo tienen en cuenta. Tienen tantos compromisos asumidos que sufren estrés, pues están presionados por el tiempo y finalmente no pueden eludir el sentimiento de insatisfacción que esto les provoca. No es que pequen deliberadamente, no, es que están demasiado ocupados y no pueden atender otras cosas porque sus cosas los absorben. Hermanos, ¿no es así como viven los incrédulos? ¿Qué hará el Dios omnipotente para tener de nuevo la atención de sus necias criaturas? Bueno, Él hará lo que hace aquí. Los llama de manera urgente, pues las llamadas siguientes podrían ser dolorosas. ¿Qué te priva de prestarle atención a tu Dios? Cuidado. ¿Será que estarás mejor si Dios te lo quita? No es que Dios esté contra la planificación y el pensamiento cuidadoso. No, en ninguna manera. El problema es que no piden la guía y el permiso de Dios. No consideran a Dios en sus planes. Su única guía es la oportunidad de obtener la ventaja, como si el todo en la vida dependiera únicamente de ellos. Dios está ausente en su planificación y en sus decisiones. Mira su detallada planificación, como lo pone aquí Santiago. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Está todo bajo control. Han estudiado el asunto, saben bien a qué ciudad se van a dirigir, saben cuánto tiempo van a estar allá, saben con seguridad el día en que ellos se van a ir. Van a estar un año, no más, no, con eso es suficiente. ¿Mm? Van a hacer sus negocios y van a volver cargados de ganancias. Todo perfecto, todo redondito. ¿Dónde está Dios aquí? Todo ha sido planificado sin tener a Dios en cuenta. La orientación de sus vidas no pasa por la gloria de Dios, sino que se mueve estrictamente en un plano mundano, donde el objetivo último solo es la ganancia personal y material. El fin es sacar provecho, el deseo de ganar, de utilidades. Y como Dios está ausente, los mueve la codicia, no la gloria de Dios. No el bien de sus almas, sino la vanagloria. Tal vez no hay comerciantes entre nosotros, pero este ateísmo piadoso se estila entre nosotros. Actuamos sin considerar a Dios en nuestras vidas. De esta manera, algunos hasta contraen matrimonio o celebran contratos solo pensando en su beneficio personal.
¿Cuántas historias escuchamos? No, yo lo único que quería era salir de la casa. Y me casé con el primero que pasó. Y así me fue. Los hay que se mueven solo donde ven dinero y no ven el peligro para sus almas. Los hay que viven tranquilos y confiados mientras tienen de qué echar mano, pero ante la escasez no temen, como Elimelech, ahí en el libro de Ruth, dejar Belén para ir a Moab. Usan de su vida como si no tuvieran dueño, como si su decisión fuera lo decisivo para conseguir el éxito. A estos autosuficientes, Santiago les recuerda, ¿no sabéis lo que será mañana? ¿Acaso sabes que despertarás mañana? ¿Tienes el poder en ti de preservar tu vida? Uno solo es el dador de la vida. Pero tú, ¿quién te crees? Porque, ¿qué es vuestra vida? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto vale? Nada. Ciertamente, dice Santiago, es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Anoche estuvimos con algunos hermanos en un servicio fúnebre y donde daban testimonio que el domingo anterior la persona que se estaba velando estaba feliz y contenta recibiendo un galardón de la iglesia rodeado de sus seres queridos. El domingo que pasó, en menos de una semana, esa persona estaba dentro de un féretro. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Tu vida, mi vida, es transitoria. No sabemos qué será de nosotros el día de mañana. Nuestra vida es como niebla que se desvanece, dice Santiago. Es como la tela de un tejedor, nos dice Isaías 38:12, que se consumirá entre el día y la noche. Es como hierba y como flor del campo, dice Isaías 46. Tiene corto término, dice David en el Salmo 39:5. Son más ligeros que un correo, dice Job 9:25. Y transcurre tan veloz como la lanzadera del tejedor, dice Job 7:6. David, en Primera de Crónicas 29:15, dice que la vida es como sombra que no dura. Y David reconoce ante Jonatán en Primera de Samuel 23 que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Debemos reflexionar en esto, hermanos. ¿Acaso esto no es verdad también de nuestra existencia? Qué necio es ignorar a Dios y planificar orgullosamente, siendo que nuestra vida es como sombra, como vapor, como espuma que se deshace. Somos como niebla que desaparece, a menos que el Dios omnipotente nos sostenga. Conservamos el hálito de vida, no por voluntad propia, sino porque Dios así lo quiere. Cada día que vivimos es una muestra de la misericordia de Dios, de la compasión divina. Por lo tanto, es sabio desechar la autosuficiencia y sustituirla por confianza en la generosa fidelidad de Dios.
Así no confiaremos en nuestras obras, sino que seremos cada día más dependientes de la gracia de Dios. Ah, si la expresión Dios mediante, si Dios quiere, fuera una realidad a nuestras vidas y no meras palabras. En segundo lugar, ¿cuál es entonces la norma a seguir? Versículo 15. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. La sumisión a la voluntad de Dios es lo que Santiago opone a la autosuficiencia. Nota el contraste entre el versículo 13 y el versículo 15 aquí. En el 13 dice, los que decís. Y aquí debierais decir. Ustedes dicen esto, pero deben decir esto otro. Nota la omisión que hay en el versículo 13. No sé si lo notaste aquí. Hay una omisión en el versículo 13 que aparece claramente en el versículo 15. En el 13 dice, ellos decían, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Aquí en el versículo 15, ¿cómo dice? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esto es reconocer la soberanía absoluta de Dios sobre la vida del hombre. Si el Señor quiere, viviremos. ¿No es eso primero? Si el Señor quiere, viviremos. Sí, la vida que tenemos, la tenemos porque Él así lo quiere. Y cuando Él quiera, cuando Él disponga, se cortará ese frágil y delicado hilo de vida. ¿Es este un pensamiento incorporado en tu vida? ¿Piensas en cuánto tiempo ya te ha dado Dios? ¿Piensas en el momento en que Él ponga fin a tu vida? Sí, veremos la luz de un nuevo día, si Él quiere. Veremos nuevamente el rostro amado, si Él quiere. La construcción de la frase aquí indica que se descansa completamente en la determinación divina y en que ésta será aceptada gozosamente por el creyente. Debemos prepararnos para ello. A Ezequiel se le dijo, mira que quito de delante de ti el deleite de tus ojos. Dios lo hace. Tal vez no lo entendamos. Como no entendió en su momento a Aarón, cómo le fueron quitados sus dos hijos mayores que habían sido ungidos para el sacerdocio, consagrados para el sacerdocio, con el óleo especial, con perfumes aromáticos, y ellos, ministrando en la presencia del Señor, fueron quemados y quitados de esta vida. Pero ahí nos dice el texto que él adoró. Sí, no lo entendió. No sabemos por qué a veces Dios hace lo que hace, pero sí sabemos algo. Dios es bueno. Dios es bueno. Y Él conoce todas las cosas. No solo Él conoce el presente, sino que también Él conoce el futuro. Por lo tanto, podemos decirle al Señor, Señor,
no entiendo por qué estás haciendo esto, pero ayúdame a confiar que es tu mano, a confiar en ti, a esperar en ti. El Hijo de Dios debe reconocer que se somete al control divino sobre su vida, sobre su existencia, ya que no solo la vida depende de la voluntad de Dios, sino que también las fuerzas físicas. Recuerdo a un hombre un poco mayor que yo, pero esto fue hace muchos años, que su madre me pidió si la podía ayudar para bañarlo. Este hombre tenía una enfermedad, algo de espástica, pero no recuerdo más. Pero lo que sí sé, que este hombre era un ingeniero de alto vuelo, había fundado su propia compañía y de repente le vino esta enfermedad, una enfermedad invalidante, una enfermedad progresiva. Su esposa lo abandonó, le pidió el divorcio. Sus hijos solamente lo visitaban para pedirle dinero. Y ahí estaba este hombre solo, atendido por su madre, una mujer mayor. Debía bañarlo, pero me dijo a mí, cuando lo muévalo con cuidado, porque si no le levanta bien los pies y le mueve la pierna, se le salen las rodillas y eso le duele. Sí, no solamente nuestra vida depende de Dios, también nuestro poder físico, la fuerza, la inteligencia que tenemos es don de Dios. Por lo cual debemos estar no solo agradecidos, sino que depender de Él en todas las áreas de nuestras vidas. Porque Él, cuando así lo estime, lo quita. Él es el soberano, no nosotros. El Hijo de Dios debe reconocer que se somete al control divino sobre su vida, sobre su existencia, ya que no solo la vida depende de la voluntad de Dios, sino que también las fuerzas físicas. Haremos esto y aquello. Nos sugiere un reconocimiento de la necesidad de depender de Dios para todas las actividades de la vida. Así se expresa Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo que somos, la vida, la tuya y la mía, depende de Dios. Y lo que somos capaces de hacer con ella, mucho o poco, a ojos de los hombres, grande o pequeño, depende de la voluntad divina. Así, Pablo estaba preparado, consciente de la dependencia de Dios para estar saciado o para tener hambre, para tener abundancia o para padecer necesidad. Todo lo puedo. ¿En mí mismo? No, en Cristo. ¿Puedes decir lo mismo? Depender de la voluntad divina no es depender del destino pagano ni del fatalismo islámico. Depender de la voluntad divina no es entrar en una vida contemplativa ni pasiva, pues la fe viva es dinámica. Depender de la voluntad de Dios es de inspiración bíblica. Jesús oró, sea hecha tu voluntad antes de su muerte. Y él insertó esta frase también en el Padre Nuestro, ahí en Mateo 6:10. Pero esta frase
no debe convertirse en un dicho irreflexivo, en una recitación vacía, en una especie de superstición pseudo piadosa. No, debe ser una convicción que lo lleva a uno a reconocer que Dios está presente en las decisiones de la vida. Por otro lado, hacer planes no es contrario a la voluntad de Dios, pero hacerlos sin considerar la voluntad de Dios, hacerlos de espaldas a Dios, esto es arrogante autosuficiencia. Por último, veamos el resultado a que lleva insistir en la autosuficiencia. Versículos 16 y 17. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay palabras muy fuertes en las Escrituras que condenan la necedad del fanfarrón. Proverbios 21-24 dice: escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. Pablo nos dice que estos tienen una mente reprobada y que están atestados, entre otras cosas, están llenos de murmuración, detracciones, injurias, soberbia, altivez y desobediencia. Lo dice ahí en Romanos 1:30. Con razón, Dios los resiste. Según leemos en Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios. Ellos aborrecen a Dios. Su carácter altivo, cuando se centra en sí mismos, acaban en exaltación propia. Cuando este de carácter altivo trata con el prójimo, peca contra el amor. Pero cuando se centra en sí mismo, peca contra la verdad. Este es el caso, como dice el texto, ahora. Las jactancias solo son meras pretensiones. Es una ostentación hueca y vacía de humo, de vanidad, de nada. Esta es la actitud que denuncia Santiago. El soberbio es un charlatán que busca sacar provecho a como dé lugar. No solo planifican sin tener a Dios en cuenta, sino que se jactan de cuán avispados son. Y por supuesto cuentan sus éxitos inflándolos y ocultando lo que no les favorece. Estos te dirán, por ejemplo, que les fue bien, pero no dirán los sinsabores que encontraron. Todo su pretendido éxito no es más que aparente. Ellos te dirán que ganaron tanto, pero no te dirán cuánto gastaron en ellos. Así demuestran que están envanecidos. Se han envanecido, pues no se sujetan a la voluntad de Dios. Están lejos de tener una actitud humilde. En cambio, el creyente es llamado a gloriarse en Dios. Mira los llamados a gloriarse en forma legítima. Romanos 5, versículos 2 y 3. Nos gloriamos, dice Pablo, en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 31. Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y otra vez, en 2 Corintios capítulo 10, versículo 17, más el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿De dónde sale la enseñanza paulina? De las Escrituras. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24 nos dice: así dijo Jehová. No lo dice Jeremías, lo dijo el Señor. Así dijo: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas.
Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Y qué estaban haciendo los creyentes? Ellos se gloriaban de su vanagloria. Esa actitud era de abierto desafío a la soberanía de Dios en sus vidas. Por ello Santiago concluye diciendo que toda jactancia semejante es mala. Sí, esa jactancia que procede de lo que el hombre hace, hizo o puede hacer sin contar con Dios, sin tenerle en cuenta, ignorando su voluntad y desafiando su soberanía, es arrogancia repudiable. Si hemos de jactarnos, jactémonos en lo que Dios puede hacer. Termina Santiago esta parte de la admonición con el versículo 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Otra vez tenemos paralelos intencionados aquí. En el versículo 16 es mala. Versículo 17 es pecado. Y ambas nos llevan a toda jactancia semejante. Es mala, es pecado. El cuadro que Santiago nos pinta aquí es de alguien que posee el conocimiento para hacer lo que es moralmente bueno, pero no lo hace. El creyente que conoce las Escrituras sabe que la jactancia, el orgullo, la soberbia y la vanidad y cosas semejantes son contrarias a la voluntad de Dios. Dios las detesta, pero no por saberlas son evitadas por los hijos de Dios. Antes bien, se nos aparecen como prácticas comunes que disculpamos dependiendo de quién las cometa. El conocimiento de lo que es correcto y la habilidad dada por Dios para hacerlo, el poder para hacerlo, nos hace no solo responsables, sino que nos constriñe a obrar en consecuencia. No hacerlo, no hacer lo bueno que uno sabe que debe hacer, es pecado. Eso se llama negligencia. Dios nos dio talentos para trabajarlos. Hubo uno que no lo trabajó, solo lo enterró, lo guardó, lo escondió. ¿Fue felicitado? No. Mateo 25, 26. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. ¿Por qué? Porque sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo. A veces solo nos preocupa el pecado de comisión, pero en cuanto a la omisión, esperamos que nadie se dé cuenta. Y con eso, descansamos. Está todo bien. Nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. ¿Eso creen? La omisión del sacerdote y el levita, ambos entregados al servicio divino, ¿no fue acaso observada y denunciada por Jesús en Lucas 10? ¿Y qué del rico que no se interesó por Lázaro en Lucas 16? ¿Dios no observó la actitud egoísta y mezquina? ¿Qué de aquellos que durante su vida no alimentaron al hambriento, no hospedaron al extranjero, no vistieron al pobre, no visitaron al enfermo ni al encarcelado? ¿No quedó registrado para nuestro bien, para que no hagamos como ellos hicieron? Mateo 25, 46 dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
No te equivoques aquí, no estamos predicando salvación por obras. La salvación es por gracia solamente, por medio de Cristo. No es por obras. Pero el salvo no puede menos que hacer obras. Y estas están presentes en su vida y las hace con gozo, pues es su deseo, su anhelo, su pasión, agradar a su Señor y Salvador y darle gloria en todo lo que hace. Que no sepamos qué debemos hacer sería una desgracia, pero saber y no hacer es una tragedia. Aquí el apóstol le habla a personas que bien saben qué es lo que deben hacer, no a gentes ignorantes que pecan por ignorancia. Ya sea pecado por comisión o por omisión, es igual de grave. Ambos ofenden a Dios y dan una idea distorsionada del amor, la gracia, la misericordia y la compasión de nuestro buen Dios. Agrava la falta. El pecado es más repulsivo si el pecador conoce los mandamientos de Dios. Nunca podemos tomar el pecado a la ligera. Y eso hacemos cuando al pecado de omisión le damos el estatus de inocente descuido. Pero esto es un error. Que hagas caso omiso a una señal de tránsito no evita ni solaya el accidente. Ningún transgresor puede exculparse diciendo, no lo vi, es que no lo vi. Estaba distraído. No fue mi intención. ¿Qué juez escucha eso y dice, ah, bueno, está bien entonces? El ser negligente en nuestros deberes significa que Dios no nos importa y que el prójimo menos. Y así nosotros quebrantamos la ley de Dios y no quebrantamos uno de sus mandamientos, los quebrantamos todos. Pareciera que no hay salida. Nuestra tendencia natural es desobedecer y oponernos a Dios desde la más tierna infancia. Pero Dios ha hecho provisión para nuestro pecado. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es la voluntad de Dios, que confesemos nuestros pecados y nos sometamos a su voluntad cuando lo hacemos. Mira los incentivos que hay aquí. Él es fiel. Es el nuevo pacto. Él ha prometido perdonar todos nuestros pecados. Jeremías 31:34 dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Este es el pacto que está vigente. Lo inauguró Cristo. Óyelo proclamar en Lucas 22:20. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Otro incentivo que aparece aquí en 1 Juan 1:9 es que Él es justo. Él cargó todos tus pecados sobre sus hombros, los llevó a la cruz y murió por ellos. Isaías 53, versículos 5 y 6 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Juan ve a Jesús acercarse a él y por revelación divina le hace exclamar: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios cargó en Jesús todos nuestros pecados, los tuyos y los míos, los pecados de comisión y de omisión, todos, los pecados de desobediencia y rebelión, todos, todos nuestros pecados fueron quitados por el bendito Cordero de Dios. Solo debemos ir a Él y confesarlo. Oh, que el Santo Espíritu de Dios nos dé arrepentimiento para volvernos de nuestros pecados a Dios, de las tinieblas a la luz, volvernos de la autosuficiencia a la dependencia de Dios. Que con gozo y gratitud nos sometamos a Él, nos sometamos a su palabra y nos sometamos a su bendita voluntad. Y cantaremos con él. Cantaremos el himno de Richard Baker. Su voluntad da gozo a la vida. Es fuente de bendición. Si llega prueba dura y tan temida, Él es quien da paz al corazón. Pondré en las manos de Dios mi ser. En sus heridas yo puedo ver promesas, en la gloria que puedo tener. Sí, la voluntad de Dios yo quiero hacer. Amén. Sí, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra su camino y en todas las naciones la salvación del Señor. Oremos.